En el marco de los festejos del Día del Abogado, nuestro Colegio de Abogados de Santa Fe, a través de su Comisión de Cultura, se enorgullece en presentar esta conferencia a cargo de la doctora Gabriela Pastori Haberstich, abogada, egresada de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos, especialista universitaria en asesoramiento de empresas y ha cursado la maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Asuntos Institucionales y Notariales en la Caja de Ahorro y Seguros S.A. y como gerente de Asuntos Legales en la consultora internacional KPMG. Ha sido docente universitaria y consultora independiente de empresas, especialista en Derecho Comercial y Societario. Actualmente es titular de Pastori Bureau, consultora integral de empresas y cofundadora de un emprendimiento de Insurtech. Es estudiante de Logosofía desde el año 1989. Ha representado a la Argentina en congresos internacionales de Logosofía tanto en este país como en el extranjero. Asimismo, ha prestado diversas colaboraciones docentes y dirigentes en la Fundación Logosófica, entre las cuales se encuentra el dictado de diversas conferencias, como las que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en octubre del año 2001, en el Teatro Julio Quintanilla de la ciudad de Mendoza, en junio de 2003, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario, en agosto del año 2005, en la Biblioteca Nacional en agosto del año 1996, 1997 y 2005, en la Feria del Libro de Buenos Aires en mayo de 2007 y 2008, y en la Universidad Empresarial Siglo XXI de la ciudad de Córdoba, en septiembre del año 2011, en la Universidad Latina de San José de Costa Rica, en la Universidad de Panamá en noviembre de 2011. Es codictante de la materia Logosofía, formación integral del líder y estrategias de conducción consciente, dictada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Ha colaborado durante años con tareas de extensión logosófica en la Argentina y en la República Federal de Alemania. Actualmente colabora en el Consejo Directivo de la filial Belgrano de la Fundación Logosófica de Argentina. Estimada doctora Pastori, bienvenida. Un muy feliz Día del Abogado y a través de usted a todos los abogados del país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Si me permiten, voy a compartir. Bueno, yo quiero también sumarme a los festejos por el Día del Abogado, saludar aquí a todos los colegas y manifestarles mi más profunda admiración, porque siendo un viernes en pandemia, lluvioso en Buenos Aires a esta hora, que haya colegas que estén inquietos por una cuestión de ética es sorprendente, ¿no? Y quiero decir por eso que las profundas convicciones que yo tengo de que la humanidad no está perdida aún, todavía podemos cifrar nuestras esperanzas en eso. Bien, yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas cuestiones que hacen al tema de la ética. La ética es un concepto que es muy mencionado y pocas veces profundizado, con lo cual no siempre sabemos en realidad de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, previamente, he tenido la gentileza de invitar a la Fundación y a la Fundación Logosófica que me ha invitado a participar en este acto, haciendo una breve referencia de qué es la Fundación Logosófica y qué es la logosofía, ¿no? Que es, yo voy a hablar de mi condición de colega, pero también con este particular enfoque de este concepto de la ética. Me estoy desmaterializando, ¿no? Con esto del bosque que tengo atrás, ustedes disculpen, en realidad es a propósito para mantenerlos atentos. Bien, logosofía es una disciplina, digamos, de corte científico que ha nacido en la República Argentina.
El autor de la logosofía ha sido Carlos Bernardo González Pecoche, un pensador, un pedagogo, un precursor que generó esta disciplina a partir de la cual se ha desprendido luego una pedagogía que se aplica con singular éxito en distintos niveles educativos, primaria, secundaria, por supuesto también en nivel inicial, en distintos lugares. En Argentina hay colegios con esta pedagogía en la ciudad de Paraná y en la ciudad de Buenos Aires, y tiene también una gran extensión en Brasil, donde hay muchos lugares, muchas ciudades que aplican esta pedagogía con singular éxito. Y más recientemente ha empezado la cátedra universitaria, ¿no? Es decir, hay lugares que tienen un indiscutido nivel académico y que han empezado a notar que a los egresados, al conocimiento técnico, les está faltando un conocimiento más profundo de desarrollo de competencias blandas, algo que integre la excelencia técnica y profesional con una condición humana más asentada. De manera que esta búsqueda que se está empezando a expandir en los distintos centros culturales, en el año 1930 hubo alguien que empezó a pensar en estas cosas, y hoy, como pueden ver en este mapa, la Argentina está exportando cultura, y no siempre lo sabemos, ¿no? Quienes somos argentinos. Les quería comentar, bueno, vamos a tener una amena reunión, espero, ustedes me van a tener que aguantar porque hablo yo solita por ahora, con una primera parte en la que yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones, algo de mi propia experiencia, ¿no? Invitarlos también a hacer algunas reflexiones, y espero que hacia el final ustedes tengan interrogantes que formulen, porque suele ser la parte más rica, ¿no? De esto. Entiendo que para eso se va a habilitar el chat, o está habilitado quizás el chat, de manera que van a poder ir allí escribiendo, y después espero que un condiscípulo de estudios de la Fundación Logosófica, que es aquí el doctor Mauro Magrán, irá leyendo, porque yo entre la computadora en la que paso el PowerPoint y donde estoy, me están viendo reflejada, ya bastante tengo, así que Mauro, estás al cargo, ¿sí? Estás en esto. Bien, logosofía, primeramente, ¿qué es logosofía, no? Porque yo voy a hablar de ética profesional y no les voy a hablar del código de ética, que el colegio lo tiene su tribunal de disciplina, todos los colegiados seguramente han pasado por la ceremonia al momento de matricularse y han tenido que jurar por el código de ética, y todos sabemos que existen determinados pronunciamientos que el profesional debe hacer en el momento de comenzar su práctica. Pero si uno sale de esos formulismos, que muchas veces cuando uno necesita la matrícula para ir a trabajar, se ve como un trámite, ¿no? Y no tanto como un pronunciamiento frente a la propia conciencia, es interesante ver desde qué lugar les estoy hablando yo, ¿no? ¿Cuál es el basamento conceptual desde el cual yo me estoy refiriendo a este tema? Si uno busca en algunos diccionarios o enciclopedias, se encuentra con una definición como esta: logosofía es una ciencia que propone la transformación de la sociedad a partir del mejoramiento del hombre, mediante un proceso consciente de autosuperación. Es decir que, como pueden ver, la logosofía es profundamente ética y tiene como basamento un humanismo, ¿no? El ser humano debe superarse y a partir de ese proceso de superación convertirse en un individuo mejor que pueda ayudar a transformar la sociedad. De manera que este es el basamento inicial, es el fundamento desde el cual la Fundación Logosófica propone, y en mi caso particular, desde mis vivencias y mi investigación, yo vengo a compartir con ustedes esto. Asimismo, cabe también destacar que logosofía es una disciplina original, es decir, fue ideada por este pensador que yo mencioné antes, y hay en este momento distintos centros de estudio donde distintos investigadores, como bueno, Mauro que me acompaña, o como yo, hacemos nuestro propio trabajo de investigación intraindividual, estudiamos en la vida de cada uno. Bueno, ¿qué es lo que no es logosofía, ¿no? Logosofía no es terapia, porque no está orientado a resolver problemas, ¿no? Aunque uno puede resolver problemas aplicando algunas veces algunos recursos de la bibliografía logosófica, no es su objetivo, no es coaching, no es psicología, no es religión, no es neurociencia. Podríamos decir que tiene algo en común con todas estas disciplinas, y es que el ser humano está en el centro de todo esto. Creo que es la única de todas las similitudes que uno puede encontrar, pero me permito hacer aquí una aclaración de orden metodológico que cualquier persona que se acerque al saber de logosofía va a encontrar. Y es que
ustedes tienen, como todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos una maravillosa inteligencia que está destinada a permitirnos a nosotros avanzar en el conocimiento de todo lo que tenemos en nuestro entorno. De manera que el mismo González Pecoche decía, no crean en las cosas que yo les digo, porque se pierden una enorme oportunidad. Tienen que ir y verificar, hacer un proceso de investigación a ver si esto que yo propongo, ustedes lo consideran, después de pasar por un proceso de verificación, verdad para ustedes mismos. De manera que si Carlos Bernardo González Pecoche, el autor de la logosofía, con la autoridad de un maestro, dice, no me crean, mucho menos me tienen que creer a mí, Gabriela Pastori, que soy simplemente una estudiante, que tengo algunos años ya, lamentablemente, ya me dijeron, ya me deschavaron, que ya no empecé hace poquito, pero bueno, que en definitiva yo comparto el resultado de mi investigación y la idea es que cada uno de ustedes después, con una invitación a investigar que voy a hacer hacia el final, verifique por sí mismo. Entonces, ya entrando un poco en el tema, ¿qué es lo que entendemos por ética? ¿No? Como mencioné, para algunos puede ser, bueno, simplemente un trámite. Yo tengo que pasar por el código de ética al momento de jurar. Algunos consideran que se trata de no delinquir, otros piensan que es una serie de prácticas y hábitos más o menos sofisticados de cortesía con colegas, clientes, proveedores. Yo tuve en la facultad, alguna vez, hace mucho tiempo, cuando era estudiante, una materia que me empezó a despertar una profunda inquietud en torno de esto, que se llamaba La problemática del abogado, un nombre un poco difuso, y la impartía un profesor que además de abogado era sociólogo, ¿no? Y empezaba a cuestionar cuál es el rol que el abogado tiene más o menos conscientemente en la sociedad, qué es lo que la gente espera del abogado como agente en la sociedad y qué es lo que el abogado percibe de sí mismo, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que hacía, por ejemplo, es que la gente puede esperar que un artista plástico se vista loco y que tenga un peinado raro, pero espera que el abogado lo reciba con un buen traje y una corbata sentado en un escritorio. Hace mucho tiempo, ¿no? Algunas cosas se han flexibilizado, pero digamos que hay una expectativa de que el abogado sea prudente y conservador, que no esté siempre primero a la palestra de las modificaciones que surgen de las distintas corrientes mentales, porque, entre comillas, y esto espero que aquí entre colegas entiendan a dónde me estoy, digamos, a dónde me quiero dirigir, somos los garantes de que el sistema funcione y se respete, por lo pronto hasta que haya una revisión y una modificación que cumpla determinados estándares, ¿no? Entonces, el abogado tiene un rol social, que no es un tema menor, y ese rol social, lamentablemente, hoy está un poco desprestigiado, hay algún grado de suspicacia a veces en los colegas, y esto es porque, de alguna manera, algunos colegas se habrán ganado la fama y muchos después tienen que sufrir las consecuencias, ¿no? No es únicamente el abogado el que puede sufrir este tipo de situaciones, pero claramente ustedes saben que los abogados generan muchos chistes y es interesante indagar por qué es lo que hay detrás. Entonces, volviendo a esto, ¿qué es la ética? Vamos a ver qué decían algunos pensadores, ¿sí? Algunos pensadores que tienen algún grado de autoridad también para hablar. Claro, son todos muy jóvenes, yo acá me siento un poco, me da angustia. ¿Saben quién era Potter Stewart? Potter Stewart es un jurista era un jurista americano que fue un juez asociado de la Suprema Corte, ¿no? Y él decía, ética es reconocer la diferencia que existe entre lo que uno tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer, ¿no? Es decir, que no todo lo que se puede está bien. Parecería que hay como un indicador que separa lo que está bien de lo que está mal, más allá de que una norma no me lo prohíba. Podríamos decir que hace 300 años la esclavitud, uno tenía derecho a tener esclavos y sin embargo con los estándares de hoy sabemos que no está bien, ¿no? Antes era más flexible la moral, pero bueno, hoy claramente si en algún país a alguien se le ocurriera que se puede, ya sabemos que no es ético, ¿sí? También tenemos Kant, que es uno de mis filósofos favoritos, que decía que el derecho es el mínimo de moral que debe imperar en una sociedad.
Interesante, ¿no? El mínimo de moral. Y después también afirmó que el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Lo cual habla entonces del derecho como una regla de juego entre varios, ¿no? Que no es solamente algo que queda en uno frente a sí mismo y la propia conciencia, sino que tiene que ver con las reglas de juego en sociedad. Esta me encanta. Einstein era un genio, no solamente en temas de física. Miren lo que decía: la relatividad aplica para la física, no para la ética, ¿no? Y en estos tiempos líquidos, en los que todo según y cómo, bueno, habría que ver, ¿no? Una afirmación como esta es muy sugerente. Porque el hecho de que pase no quiere decir que esté bien. Y en última instancia, cuando uno se encuentra frente a sí mismo, sabe si lo que hizo o lo que piensa está bien o no, y cada uno tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? La ética, según Logosofía, tiene una vuelta de tuerca que me permitiría compartir con ustedes, y después querría comentar un par de experiencias de mi vida individual que pienso que pueden ser también más ilustrativas. En un fragmento de uno de sus libros, González Pecoche sostiene que la moral y la ética rigen la vida de relación. Es una conducta interna, la otra es la conducta externa. Naturalmente que la que rige la conducta externa, o sea, la ética, debe ser sustentada por la moral interna. Vale decir que la exteriorización de la moral interna se refleja en la ética, o sea, en su relación con los demás. Y acá yo querría detenerme un poquito, porque hoy en día las palabras moral y ética están muy manipuladas, ¿no? Entonces, a veces, según quién porta una u otra posición, según el signo político, el signo ideológico, hasta el signo religioso, según quién afirme algo, se lo considera ético o no ético. O se considera que es moral o que no es moral, según. Si es de Boca o es de River, entonces depende, según y cómo, parecería que hay como una interpretación un poco acomodaticia de determinadas situaciones, ¿no? Y aquí lo que se está afirmando es que en realidad la moral interna es la que sustenta después todo lo que el ser aplica en su vida de relación. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el concepto de moral hoy está bastante devaluado, ¿no? Se lo asocia mucho a determinadas corrientes mentales o a determinadas ubicaciones religiosas. Suena antiguo hablar de moral, ¿no? Bueno, yo no veo muchas caritas acá, veo mucha gente que está con la cámara apagada, no sé si están dormidos, son muy jóvenes o son jóvenes como yo hace muchos años, ¿no? Pero en definitiva, cuando yo recuerdo la forma en que a mí me criaron y demás, estos eran conceptos que usaban los abuelos, y después empezaron a hablar un poco, sí, de lo que está bien, lo que no está bien, pero con un criterio también, como decía Kant, del imperativo categórico, qué sé yo, hay que portarse bien porque sí, en última instancia, ¿no? Y porque sí. Bueno, y lo que me parece interesante es que cuando uno empieza a estudiar esto en su aplicación concreta en la vida de cada uno, empieza a encontrar matices que son a veces, digamos, de implicancias sumamente profundas. Ejemplo, mi moral me sugiere que algo, y está bien, no importa, supongamos, ¿no? El viejo truco indio de la corrupción. No, la corrupción es un espanto, pero yo quiero ir al cine y necesito entradas y pago el sobreprecio, ¿no? Pero ahora con Ticketek y todo eso ya no corre, pero en una época existían estas cosas. Sí, bueno, es para una entrada de cine, ¿no? Entonces, mi moral interna es laxa, yo después en mi posición ética frente a los demás digo muchas cosas, pero hay una contradicción, ¿no? Y esa contradicción, en definitiva, lo que denota es una hipocresía. Muchas veces el ser se encuentra con que tiene una moral interna absolutamente fundante, que sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal, y siente que choca contra los molinos de viento, porque se mueve en un mundo donde lo que está bien y lo que está mal no es lo que rige la vida, ¿no?
Nosotros los abogados nos movemos muchas veces en una línea muy delgada. Cuando viene un cliente y nos pregunta si lo asesoramos, lo acompañamos en algo, y nosotros sabemos que por un lado lo que hace o lo que dice o la manera en que conduce sus negocios no está 100% ajustado al derecho o a lo ético, y sin embargo tenemos una obligación profesional de acompañar a un cliente. ¿Cómo nos sentimos con eso? ¿Sentimos a veces algún reclamo desde lo interno? ¿Alguna manifestación de inquietud? Yo quería compartir con ustedes un par de experiencias, ¿no?, de lo que ha sido mi vida. Como me presentó aquí José Luis, yo hoy soy asesora de empresas, con lo cual yo veo de todo, ¿no? Es decir, no trabajo en Suiza ni en Ganímedes, yo trabajo en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y me vienen a ver personas que tienen todos los problemas que tiene cualquier persona que seguramente ustedes también atienden en sus estudios. Y yo recuerdo cuando estaba en el práctico, no sé, ¿sigue habiendo práctico? ¿Tenemos estudiantes acá entre los cursantes, entre los asistentes, o recién graduados? No sé si hay práctico, todavía práctico profesional. Sí, hay, bien, gracias. Bueno, yo cursaba en el práctico y esto que les digo me da vergüenza ajena, pero vale el comentario. Estábamos allí y nos estábamos atendiendo un divorcio de una muchacha que, bueno, que, no sé, una familia de estas que tiene muchas veces situaciones un poco precarias en su cuestión vincular y demás. Bueno, era una chica que el marido se había ido, había desaparecido, que había iniciado el divorcio, y venía el trámite desde la comisión anterior a la mía, ¿no? O sea, una comisión que había terminado, los alumnos se habían graduado y nosotros heredamos el caso en marcha. Entonces llega esta situación y no me acuerdo bien qué, pero creo que era la sentencia de divorcio, el juez manda a notificar, y el marido había desaparecido, se lo había tragado la tierra, y si no se le notificaba, no consentía, obviamente no había divorcio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le habían mandado una cédula al domicilio que había denunciado en el escrito del divorcio y había vuelto de vuelta la cédula informando que no vivía allí. Entonces, ¿y ahora cómo resolvemos esto? Y la profesora a cargo del curso dice, abro comillas, y arranquen la cédula, cierro comillas. Imagínense, práctico profesional, ¿no? O sea, una verde todavía con la imagen de que la profesión y que la justicia y todo, y la docente nos introduce en la práctica de la profesión con este ejemplo. Uno podría decir, el muchacho había firmado el divorcio, había desaparecido, la chica que estaba promoviendo el trámite sabía que no lo iba a encontrar, era simplemente cumplir la formalidad de que, bueno, nada, que se vencieran los plazos para confirmar la sentencia, pero a mí me causó un escalofrío escuchar que la docente hubiera naturalizado de esa manera una práctica. Es ilegal, ¿no? No es solamente que es cuestionable, ¿no? Bueno, no abundemos, imagínense. En ese mismo curso del práctico tuve una compañera, piensen, práctico, ya para recibirnos, ¿no? Yo estaba trabajando en un estudio que fue un lujo, después me di cuenta con el correr de los años, mi jefe era, realmente fue una oportunidad única que me dio la vida de formarme con una persona así, íntegra técnicamente y humanamente, pero tenía una compañera que dice, yo estoy esperando recibirme para entrar a estudiar para ser contadora. ¿Por qué? No, sí, yo me voy a recibir ahora porque necesito trabajar, porque en casa tengo que aportar, pero mi jefe es un pirata y si esta es la profesión, yo no quiero ser abogada. 2. Más o menos en esa época me entero, espero que aquí no haya ningún involucrado, me entero de lo que es la Liga. ¿Todos saben lo que es la Liga? ¿No? Esta organización que interviene en los remates, las subastas públicas de inmuebles y que en general genera estas distorsiones en las subastas, que compra a precios bajos, en fin. Muchas veces es legítimo y muchas veces con maniobras no tan legítimas. Y ahí me entero yo de lo que era la Liga. Tercera, cuando me estaba para recibir, ¿no? ¿Cómo la Liga existe? Bueno, y esto es lo que los abogados encontramos diariamente, lo que hace que nos adentramos en la práctica de la profesión con un cierto grado de acostumbramiento a las cosas que no están bien, ¿no es cierto? Bueno,
Con el correr de los años, a mí me pasó, yo tuve distintas experiencias profesionales, algunos lugares por los que trabajé ya fueron mencionados. En un determinado momento me encuentro con una situación en la cual la organización en la que yo había entrado, por distintas razones, había crecido, había cambiado, ¿no? Y yo empecé a notar que las personas que eran más crueles, más fallutas, se diría en el barrio, es decir, que en realidad lo único que buscaban era acomodarse mejor para crecer, y que encontraban un eco en los jefes, ¿no? O sea, las cabezas premiaban a quienes tenían la conducta más psicopática, ¿no? Al que trabajaba mejor o al que estimulaba mejor al equipo de trabajo. Un día yo me encontré, tenía un buen puesto, ganaba muy bien, dije, yo no comparto los valores de este lugar. Tenía una situación con un jefe, una situación muy tirante con mi jefe, digamos, era irremontable la situación con mi jefe, y un día me pregunto, ¿qué es lo mejor que me podría pasar en esta situación? ¿No? Pensando en la proyección de mi vida, porque acá es donde esto empieza a integrarse con la vida de cada uno, ¿no? Si yo me convierto en el ser, en la abogada, en la gerenta que aquí quieren o aquí tiene posibilidad de progresar, me voy a convertir en el ser humano que no quiero ser. Y pensé también, ¿qué sería lo mejor que me podría pasar? ¿Que a mi jefe lo echen y me den a mí su puesto? Entonces yo ascendería en la organización. Y ahí pensé, si eso me llegara a pasar, sería decididamente lo peor que me podría pasar. No quiero esa posición donde cada vez en la escala de la pirámide hay que ser peor. Ese día, internamente, yo tuve un pronunciamiento muy claro. Yo ya no pertenecía a esa organización. Con lo cual fui generando los mecanismos necesarios para retirarme, ¿no? Claro, todos nosotros sabemos que uno, cuando es profesional, tiene determinadas obligaciones, no puede pegar un portazo y chau, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que hay que prever. Pero para mí fue muy interesante porque estamos todos muchas veces tironeados entre lo que es, y puede ser un buen honorario, pero yo no quiero ser el profesional que se ocupe de eso, ¿no? Y bueno, y podría tener un buen puesto, pero yo no querría ser la persona que se ocupe de estas tareas. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse, ¿por qué pasa esto? Logosofía sostiene que el ser humano está compuesto de dos naturalezas, ¿no? Somos seres biopsicoespirituales. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos una parte biológica que todos conocemos más o menos bien, ¿no? Sabemos más o menos cómo funcionamos, qué necesitamos como estímulo, en fin, qué nos hace bien, qué nos hace mal. Tenemos una parte psicológica que más o menos conocemos, pero que Logosofía viene a detallar y a describir de una manera mucho más completa y mucho más detallada, aclarando que en realidad nuestra parte psicológica o alma tiene tres sistemas, ¿no? Es decir, no es que de nuestra piel para adentro es una gran bolsa donde está todo mezclado, sino que tenemos un sistema instintivo que nos provee de la energía básica y vital para las cosas que emprendemos. Si lo sabemos manejar bien, nos sirve y tenemos energía para el bien, y si no, podemos convertirnos en barras bravas, o vaya uno a saber en qué, ¿no? Movidos por la fuerza del instinto. Tenemos un sistema mental, nuestra inteligencia, que bien adiestrada nos puede llevar a las reflexiones como un Einstein, ¿no? Esta profunda capacidad de escudriñar en los misterios del universo está dentro del sistema mental. Y un sistema sensible, que es lo más puro que tenemos, donde están nuestros sentimientos, nuestra capacidad de generar un vínculo mucho más profundo con la realidad. Y todo esto, a su vez, está acompañado por esta otra naturaleza espiritual que es trascendente, ¿no? Es esa parte que se pregunta, que viene de la mano de esas enormes inquietudes que tiene el ser humano, a veces más expresamente, a veces no, que tiene que ver con esto de quiénes somos, por qué estamos sobre la tierra, de dónde venimos, hacia dónde vamos, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Esta primera parte es perentoria, es decir, que Logosofía sostiene que esto muere con el ser físico, y esta otra parte espiritual es la que trasciende, la que va más allá de lo que son los tiempos. Uno no se pregunta, por ejemplo, si ser bueno o ser paciente se justifica de acá al próximo semestre, ¿no? Es decir, son cosas que trascienden
el tiempo de las agujas del reloj y que hacen a la condición humana más profunda. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la ética y esta ética profunda, afinca en esta descripción que Logosofía hace de cómo está integrado el ser humano. En esencia, la ética, entendida en este marco, es un humanismo. Y uno de los fragmentos que yo quería compartir con ustedes hoy es este, en el que se expresa claramente que el ser humano tiene una misión que cumplir, ¿no? Esa misión no es llenarse de billetes, ojalá pudiéramos, ¿no? Pero hay muchos seres que se han llenado de billetes y son muy infelices. Entonces, claramente hay una misión humana que va más allá del bienestar material, va más allá de la conquista de éxitos en lo profesional, y yo me siento muy feliz y muy dichosa con la carrera que he construido, pero lo cierto es que yo me siento mucho más feliz cuando alguien viene a consultarme y yo le digo, mira, en contra de mis intereses, un formulismo habitual, en realidad no va en contra de mis intereses, pero a vos no te conviene hacer tal cosa por el cual yo te podría cobrar un honorario porque no necesitas, ¿no? En mi familia son todos dentistas, por ejemplo, y a mis padres en su momento les llegaban pacientes a los 85 años y le decían, yo querría que me haga, no sé, implantes, toda la boca de nuevo. Mire, la verdad es que yo no sé si le conviene a usted, no sé si va a soportar la operación. Y además, ¿para qué? Si en realidad está bien, etcétera, etcétera. Es decir, en realidad no siempre lo que se puede hacer, y no siempre, incluso lo que a alguien le piden que haga, es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano en realidad tiene una misión distinta que cumplir, que es evolucionar, es decir, tratar de superarse conscientemente para ser un agente más útil y más feliz para la propia vida y también para la vida de los demás, ¿no? Yo quería recordarles que estos son afirmaciones categóricas, ¿no? De estas que yo había mencionado en un principio que no tienen que creer. Simplemente es una forma de encarar la vida y tiene que ver también con la invitación a investigar que yo les voy a formular. Si me responde el PowerPoint. Mientras ustedes van formulando las preguntas, ¿no? No sé si Mauro, vos querrás compartir si hay preguntas. Perfecto, todavía no. Hay algunas manifestaciones en el chat, pero todavía ninguna pregunta. Ah, si son buenas, contalas. Si son feas, no. No, un asistente que dijo que me pareció interesante y dice, no dejo de ser persona, la ética me atraviesa en toda mi vida, más allá incluso de la profesión, y bueno, que es interesante todo lo que se estaba tratando. Bueno, muchas gracias por el comentario. Justamente, ¿no? Porque aquellas personas que entienden que la ética profesional y la ética individual pueden estar separadas o correr por andariveles separados, y bueno, la verdad es que no es muy sostenible en el tiempo, ¿no? En algún momento entra en colisión y uno termina siendo o fiel a su ética individual y por lo tanto deja de hacer cosas, o pasa a ser fiel a esa ética, digamos, flexible, y, bueno, paga los precios internamente de alejarse de la escala de valores que dijo sustentar en algún momento, ¿no? Yo podría seguir contando casos, pero me parece más divertido contestar las preguntas que surjan. Bueno, yo veo acá, no sé Acá si hay vos una querés leer, pregunta, Mauro. Sí, Gaby, léela, por sí. favor. ¿Cuál es el parámetro para definir interiormente el concepto de ética? ¿Cuáles son los límites? A mí me parece muy interesante esta pregunta porque es intraindividual, ¿no? Es decir, hay determinadas cosas que está reservada la intimidad de cada uno y cada uno es el que va encontrando sus propios límites. Sí diría que hay algunas cosas que están claras con los tiempos, con el avance el devenir de los tiempos simplemente, que está absolutamente fuera de límite, como yo mencioné el caso extremo de la esclavitud. Hoy no hay nadie que pueda razonablemente defender esa institución, ¿cierto? Pero hay otras cosas que quizás todavía hay cierta permisividad. Entonces, también esto tiene que ver con esa moral interna que mencionábamos y los conceptos que cada uno fue cultivando respecto de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Yo podría decir, y esta es otra afirmación categórica, que en ciertas cosas no hay medias tintas.
Hay algunas cosas que rigen el universo que son muy claras y que no hay medias tintas. O sea, por ejemplo, no se puede estar un poquito embarazada, ¿no es cierto? Es decir, hay una ley que rige, y entonces o se está o no se está, digamos. Y hay algunas cosas que son así determinantes, está bien o está mal. Después está la propia capacidad de comprensión de eso, ¿no? Que es distinto. Bien. Otra pregunta dice, ¿existe una autosuperación en sentido negativo? No estoy del todo segura de entender el interrogante, es decir, si puede ser negativa la autosuperación. O si uno se puede ir superando cada vez más las cosas malas que hace. Ah, No, no sé, sí, no sé, no sé. si uno puede hacer Estoy carrera, bromeando. Sí. convertirnos en el Guasón, por ejemplo, ¿no? Y ser cada vez más peores. No, por supuesto, existe una No, si auto... autosuperación que es, en principio y por definición, es positiva. Es decir, la evolución, en realidad, es una sucesión ininterrumpida de cambios en sentido ascendente. Esto es un enunciado y es una afirmación. Todo aquello que parezca una superación, pero que sea a costa de otras cosas no tan buenas, quizás no es evolución, ¿no? Y no es lo mismo evolución que progreso, que es otra cosa que también hay que distinguir. Pero yo, por ejemplo, supongamos que yo vivo en un lugar muy desordenado. Imaginemos eso. La verdad es que tendría que evolucionar en la realización del concepto de orden. Pero si para ser más ordenada me autoflagelo y aplico una rigidez que me termino enfermando, en realidad eso no es evolución, ¿no? Eso es aplicar una presión sobre determinados aspectos de mi vida, me estoy imponiendo ciertos cambios, que bueno, no es necesariamente evolutivo hasta que yo no incorpore con naturalidad determinados conceptos a mi vida, ¿no? Bueno, ahí vi que salieron un montón de preguntas. No ¿Cómo sé si definirías quieren. el concepto de bueno? ¿Qué es ser buen abogado? ¿Son dos preguntas separadas o cómo ser buen abogado? Sí, son dos preguntas. ¿Cómo definirías el concepto de bueno? Y abajo dice la misma persona pregunta ¿qué es ser buen abogado? Acá va la demagoga. Bueno es mi marido. No. El concepto del bien o de lo que es bueno o lo que es positivo, y esto también es una afirmación que surge de mi propia investigación en esto, es aquello que está orientado en el sentido de las leyes que rigen el universo. Fuerte. A ver, vamos a ponerlo un poco más claro. Es bueno aprender a caminar. Querer aprender a volar saltando de un acantilado no es bueno. Es decir, el ejemplo es gráfico, pero es decir, la ley de gravedad implica que es bueno todo aquello que a mí me permite trabajar bajo el amparo de la ley y avanzar. Si yo al amparo de la ley de gravedad diseño un avión y puedo volar, entonces eso es bueno porque no me estrello. ¿Sí? Entonces, hay algunas cosas que están regidas por leyes igual de inexorables como la ley de gravedad, pero que no son tan visibles, ¿no? Y hay que empezar a escudriñar. Y ahí es donde esta sensibilidad que yo mencioné empieza también a marcar lo que es bueno y lo que no es. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 11 años, ¿no? En la crianza de un preadolescente uno encuentra muchas veces muchas situaciones que son desafiantes. Y entonces yo podría decir, bueno, el niño debería poder hacer tal cosa y entonces rígidamente le marco o exijo que cumpla determinadas cosas y después tengo un malestar interno, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensibilidad quizás me está marcando que en algo no estuve al amparo de la ley. Es decir, corregir está bien. Si lo fajo, por decir algo extremo, quizás no. Eso ya no es bueno. ¿Y cuál es el radar que uno tiene? ¿Dónde está ese radar? Bueno, Logosofía explica esta situación justamente deteniéndose en el sistema sensible. Ahora, con respecto a lo que es un buen abogado, ahí se juntan distintas calidades. Yo podría decir que un buen abogado es aquel que aboga bien. Eso implica un conocimiento técnico,
un determinado desarrollo de la inteligencia, un cierto desarrollo de orden estratégico para poder encarar un caso. Con el enfoque con el que yo trabajo, es decir, yo tengo un enfoque sistémico para el trabajo. Entonces, el derecho sistémico se conoce bastante para el derecho de familia, no tanto para el mundo de las empresas. Pero la realidad es que si alguien viene y me dice, Gabriela, necesito un convenio de tal cosa, necesito un convenio de accionistas, que es mi especialidad, y yo le hago un convenio que es divino, es un alarde técnico, pero no le sirve, porque yo no conozco la realidad sobre la cual opera, soy una mala abogada, aunque el convenio sea sacado de manuales y de tratados, ¿sí? No le estoy dando una solución a la persona. Y por otra parte, yo me permito desconfiar del buen abogado, que es mala persona. Puede ser hábil, no sé si es buen abogado. Bien. Gaby, hay una pregunta que está muy buena, dice, si partimos de una moral individual, es decir, el aspecto bueno interno, ¿cómo objetivizamos la ética profesional si en definitiva el contenido interno es propio de cada persona? Es decir, ¿cómo consensuamos parámetros comunes éticos si los puntos de partida internos, si los puntos de partida internos son distintos, creo que decía, son disímiles? Gracias. Es fascinante esa pregunta, y tiene que ver también con lo que yo mencionaba de Kant, ¿no? Hay un mínimo de moral, hay un mínimo de ética, que en el caso de los colegas está regido por el código de ética de cada colegio. En cada jurisdicción existen normas éticas, también hay normas éticas que surgen de las leyes, digamos, que rigen nuestra profesión, no solamente de las colegiaturas, sino también en materia de honorarios. Hay muchas cosas que son esos mínimos estándares éticos. Yo creo que a partir de allí, todo lo que se pueda sumar tiene que surgir también de un intercambio amplio de ideas entre los colegas, ¿no? Que empiecen a establecer cuáles son esos parámetros. Yo justamente en este momento, por ejemplo, estoy publicando un podcast, ¿no? Y estoy tratando de enfocarme en lo que es la faz preventiva. En general, los abogados están muy acostumbrados a la práctica forense, a la práctica del litigio judicializado. Estamos acostumbrados, a veces se cobran muy buenos honorarios, y por volumen, uno sabe que quizás un juicio lo cobra 3, 4 años después, pero cuando la rueda funciona, es interesante lo que se cobra. Ahora, no es el tipo de abogado que yo quiero ser. Yo no quiero ganar juicios para mis clientes. Yo quiero que mis clientes eviten los juicios, que vivan más tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿esto es una norma ética? Sí, es un principio ético por el cual yo estoy empezando a reconvertir mi profesión y cada vez estoy tratando de tener menos casos litigiosos, ¿sí? Además me cansé del conflicto, porque por más que uno pueda ser bueno, o sea, yo hice un posgrado en resolución alternativa de conflictos y tengo, creo que algunas herramientas, algunos recursos que son bastante útiles, pero la verdad es que prefiero asesorar a la gente que viene con ganas de crecer. Es decir, haciendo una imagen médica, yo prefiero estar en la maternidad y no en terapia intensiva, ¿no? Pero esto puede ser disímil, ¿no? Porque es la base en la cual yo apalanco mi desarrollo profesional. Puede haber gente que diga, no, la verdad es que yo soy muy bueno y me siento bien, y además siempre, qué sé yo, acepto los casos que me parecen justos, y es perfectamente legítimo, ¿no? ¿Puedo agregar algo Por favor. propio? No, estaba pensando mientras escuchaba y veía la presentación que si la ética es esa exteriorización de la moral interna, que juega un papel muy importante aprender a pensar, ¿no? O sea, que esa moral no sea una construcción rígida o impuesta desde afuera, sino que, bueno, si tiene que ver con condiciones internas, uno pueda pensar ante determinadas situaciones cuál es la mejor ubicación a adoptar, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que va confiriendo también seguridad, porque las situaciones que nos plantea la vida o la vida profesional son totalmente distintas, digamos, ¿no? Y uno tiene que ver en cada circunstancia, bueno, cuál es la mejor manera de actuar y cuál es la manera más elevada de tener una actuación y una conducta que a uno le deje satisfecho y que también tenga buena repercusión, digamos, ¿no? Pero lo veía muy asociado a esto, al saber pensar y al aprender a pensar. Claramente es el punto de partida, ¿no? Es decir, si uno no piensa, está expuesto, está en riesgo
de terminar siendo, digamos, un títere de pensamientos de otros, es decir, aún de las corrientes mentales establecidas, ¿no? Yo quería compartir un caso de historia, no sé si aquí quizás algunos colegas conozcan, otros no. La ley laboral, que establece ahora la obligatoriedad de que el empleado o el obrero, cuando cobra un juicio, tiene que ir personalmente a cobrar. ¿Saben de dónde sale? ¿No? Bien. A mí me la contó ese jefe que yo comenté, que fue mi padrino profesional. La ley Casamento y Prieto, le llamaron. Creo que le llamaron así. ¿Por qué? Porque había un estudio laboralista en Buenos Aires, que era el estudio Casamento y Prieto, y perdón si hay alguien que es relativo familiar o los conoce, en épocas muy antiguas, década del 70, cuando todos los juzgados laborales en Buenos Aires estaban en un único edificio, estos colegas iban y saltaban de un juzgado a otro por los distintos pisos, concilio, me opongo, es decir, así, y en general a todos los empleados les hacían firmar 2 poderes y hacían 2 juicios. Uno por, no sé, la hora extra del día tal, y el otro por el accidente de trabajo, por la indemnización por despido y demás. Llevaban adelante los 2 juicios y después al obrero, al propio cliente, le mostraban la sentencia del caso de chauchas y palitos y le pagaban ese y el otro se lo tragaban. Es tristísimo, pero es así. Fue tanta la repercusión negativa que esto tuvo, que finalmente la ley laboral se cambió para evitar una práctica tóxica y nefasta, ¿no? Entonces, cuando alguien pregunta, por ejemplo, si, bueno, en qué medida digamos, la situación económica uno la puede encontrar contrapuesta a los propios valores y demás, bueno, esto queda librado a la reflexión individual y a esto que decía Mauro, y también a la construcción de un concepto, ¿no? Porque nosotros nos movemos en un determinado ámbito, en determinado círculo social, círculo laboral y demás, y la gente más tarde o más temprano nos conoce y sabe quiénes somos. Entonces uno también tiene que pensar eso. Yo, entre comillas, y también trayendo frases viejas, ¿me hago la América con este caso o construyo relaciones sustentables con la gente para poder brindar servicios, que es lo que yo hago? Yo vivo de brindar servicios, pero siempre manteniendo una línea ética que a mí me satisfaga y que además, en última instancia, es mi principal capital, el concepto que los demás tienen de mí, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta más, Gaby, si te parece. Dale. En el ámbito empresarial, ¿los programas de integridad o de cumplimiento deben tener componentes éticos? Y otra cuestión, ¿el oficial de cumplimiento debe ser una persona de alto contenido ético? Eso es muy interesante. Yo trabajo justamente en este emprendimiento de InsurTech, tengo un socio que fue Compliance Officer de Standard & Poor's por 20 años para toda América Latina. Es decir, tengo también una condiscípula de estudios acá en Buenos Aires que está estudiando justamente el tema de los programas de integridad y compliance, y creo que es una tendencia que está llegando para quedarse, que hay como una preocupación de cada vez más subir los estándares éticos en las organizaciones. Pero las personas no necesariamente se van a convertir en personas más éticas por tener una capacitación profesional de ética. Sí, probablemente van a conocer cuáles son las normativas que se están marcando como tendencia en el mundo. No sé, por ejemplo, que los altos ejecutivos no pueden aceptar regalos, supongamos, ¿no? O sea, o no pueden aceptar regalos personales que excedan de, no sé, el valor de una Virome Vic, por ejemplo. Estas cosas se van a empezar a imponer. Ahora, el contenido ético, en realidad, en la función lo da la moral interna de las personas. Y eso no se adquiere leyendo una norma. Esto es algo que surge de esta investigación en lo más profundo que uno tiene, de ver cuáles de estos pensamientos que tenemos, estos permisos, estas laxitudes que tenemos a veces para evaluar ciertas cosas. Porque yo podría decir, quizás yo soy muy ética en el sentido de que no acepto dádivas, pero soy muy poco ética porque no le enseño nada a nadie en el lugar en el que estoy trabajando. ¿Es ético eso? Yo tengo un equipo de trabajo, no les enseño nada, ¿no? Que se hagan bien de abajo. ¿Es ético? Es todo un tema, ¿no? Es decir, la labor en equipo.
¿no ayuda también a que se supere la capacidad de producción de un equipo, de un lugar donde uno tiene colaboradores? ¿Por qué no trabajar? ¿Por qué no ayudar a otros? ¿Por qué no capacitar? Es decir, son temas muy profundos, ¿no? Y de vuelta, piensen en esta definición que trajimos al comienzo de qué es logosofía. Se propone la superación individual primero para convertirse en un agente de transformación en la sociedad. Es el individuo el que cambia la sociedad y no necesariamente al revés, ¿sí? Yo no sé si hay más preguntas, yo no quiero abusar tampoco del tiempo de los demás. Bueno, no sé si avanzamos, si no hay más interrogantes, ¿les parece? Yo había mencionado, ¿no?, que en definitiva el ser humano está aquí sobre la faz de la Tierra con más o menos expresas inquietudes de orden espiritual, ¿no? Esto fue un desideratum de González Pecoche, ¿no?, que es: hoy más que nunca la humanidad necesita de hombres conscientes, de hombres que piensen y sepan pensar bien, pues siendo así, podrán estos enseñar a otros a hacer lo mismo, y de ese modo volverá algún día a encontrar la humanidad la paz y la felicidad que perdió. Y este pensamiento de González Pecoche, permítanme que lo comparta como un anhelo de orden personal con respecto a lo que es la función de los abogados en esta sociedad en la que vivimos, porque a mí me encantaría pensar en una práctica profesional consensuada entre colegas que haga que la gente considere al abogado un ayuda, es decir, un elemento de ayuda para alcanzar la paz y la felicidad, y no un bombero que ataje cuando estallan los problemas, ¿sí? Este es el lineamiento ético con el cual yo me manejo en la profesión, y tengo que, por supuesto, destacar y agradecer que ya tenía estas inquietudes muy profundas en mi fuero interno, y fue justamente al empezar a investigar en esta disciplina donde fui encontrando la fundamentación causal de esas aspiraciones, inquietudes y profundo sentir que yo tenía. De manera que con esto quiero concluir mi presentación del día de hoy agradeciendo profundamente al colegio y a la fundación que me hayan invitado, haciendo una invitación a investigar. La Fundación Logosófica es una institución de bien público y sin fines de lucro, y todos los libros de logosofía que están editados están para descarga gratuita en formato de PDF en la página de la Fundación. No sé si quizás Mauro pueda compartir el link ahora para aquellos que tengan interés en investigar un poco de qué se trata. Y también ven en pantalla, y en un gesto así que me ennoblece, le voy a pedir a Mauro que también comparta el link en el chat, porque en el slide está buenísimo, pero no pueden acceder. Los podemos invitar a que se inscriban a un curso gratuito de 3 reuniones de 45 minutos que la institución está organizando y que en principio se hacen los sábados a la mañana, son, digamos, reuniones de 45 minutos alrededor de las 11, que dependiendo de la cantidad de inscriptos se lanzan quizás el 4 de septiembre, en fin, así que todos aquellos que tengan interés en conocer sobre los libros o en trabajar un poco sobre esta posibilidad de inscribirse. No sé si Mauro podés compartir por el chat estos links, y si no, veo Hecho, yo si Gaby. está. Ah, yo no los vi. Por Sí, eso, sí, pero ya está. ya están. Perfecto, entonces, y Creo, a ver. bueno, me parece que no. Puede ser que los hayas No, compartido. los mandé mal, perdón. Bien, ahí están entonces los dos. El primer link es para la descarga de libros, el segundo es el link para la inscripción. Recuerden, es un curso gratuito, y si quieren pueden extender la invitación a otros, si consideran. Sí, aclaro que el curso es de logosofía en general, no necesariamente de la práctica profesional de los abogados, con lo cual, eso simplemente como una advertencia al que quiera profundizar en estos temas. La Fundación no está dando cursos tan específicos, por lo menos no en este momento. Y dicho lo cual, bueno, no me queda más que, me fui, ahí, agradecer mucho en este marco de la Semana de la Abogacía y del 90 aniversario de la Fundación Logosófica, que estamos en este mes de agosto cumpliendo los 90 años. Muchas, muchas gracias a todos
por vuestra atención, por haberme soportado. Mi marido contento que una hora le hablé a otro. Bueno. Muchísimas gracias. Realmente es un placer poder tratar estos temas que realmente te causan un estado químico diferente a lo que sucede mundanamente con nuestro trabajo. También quiero agradecer fundamentalmente a la Fundación y al doctor Dardo Rossiani, que se ha puesto al hombro todo este trabajito, que ha empujado mucho el presidente de la Comisión de Cultura de nuestro colegio, al directorio de nuestro colegio, con el cual hemos obtenido y tenemos un amplio apoyo para todas las actividades que realizamos, y fundamentalmente a todos los colegas, a todos los abogados, porque sin que existan ellos tampoco podríamos estar nosotros trabajando en esto. Feliz Día del Abogado a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí, fíjate que, Mauro, hay gente que está volviendo a pedir el link, quizás puedas compartirlo nuevamente, y si no, por supuesto pueden acceder a todos los perfiles de la Fundación en redes sociales, que está en Facebook, creo que está también en Twitter, en Instagram, no sé si está en LinkedIn, pero bueno, allí encuentran también toda la información. Así que muchas gracias a todos. Bueno, dan ganas de seguir, pero muy bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias al colegio por el espacio. Gracias a ustedes por participar y por la interesante charla, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias para todos los demás, ¿no? También. Hasta la próxima. Adiós, gracias.